La llegada nuevamente a la Casa Blanca de Donald Trump generó disímiles reacciones por doquier, pero indudablemente es en Europa, histórico aliado, donde la marejada política erosiona con más fuerza sin llegar a ser un tsunami. Y a ello dedicamos esta emisión de Mundo 2020, nuestro programa de análisis sobre la actualidad mundial. ¿Será que se ha hecho realidad la peor pesadilla sufrida en los meses recientes por Europa y sus principales líderes? La victoria de Trump y por tanto un nuevo mandato como presidente de Estados Unidos es visto por expertos y analistas como el escenario menos querido por las principales potencias de Occidente. Algunas voces se han adelantado en pronosticar un nuevo ciclo geoeconómico con particular incidencia en la estabilidad de la política, la economía, retrocesos en la lucha contra el cambio climático e incluso el fin de la era de la globalización y la fragmentación de un bloque en apariencia sólido como lo es la propia Unión Europea, aunque ya sabemos que bastante desajustado actualmente hacia lo interno desde el punto de vista político. Pero no los demoro más y les pido que me acompañen junto al investigador Rainier Pellón del Centro de Investigaciones de Política Internacional en el análisis sobre los impactos que pueden dejar en Europa este nuevo mandato presidencial de Donald Trump. Ya comenzamos. Muy agradecido con que nos acompañes nuevamente acá en Mundo 2020 y para abordar un tema que sé que está en estos momentos en el tintero y muy interesante. Rainier, de forma general, ¿cuáles son los vaticinios sobre cómo puede influir el nuevo gobierno estadounidense en los actores políticos europeos? Bueno, muchas gracias. Es un placer nuevamente estarlo acompañando para abordar otro tema de mucho interés para nuestra población y en el escenario internacional en sentido general. En realidad, el ascenso de Donald Trump a la Casa Blanca nuevamente impone en el marco de la relación transatlántica un alto nivel de incertidumbre. Dicho y percibido desde la propia Europa, los Estados Unidos se han convertido en un aliado poco predecible. Y esto responde precisamente a los efectos que tuvo el primer mandato de Trump. Recordemos que con el ascenso de Trump a la Casa Blanca, Estados Unidos se sale de una serie de acuerdos en los que había pactado junto con la Unión Europea y terceros estados, como fue el Acuerdo Climático de París o como fue el Acuerdo de Seguridad con Irán, o tomar decisiones unilaterales que tienen una incidencia para el marco de la seguridad, el entorno de seguridad inmediato de la Europa, como es en el contexto del conflicto de Palestina, o la decisión, recordarás, de mudar su embajada o la sede de la embajada hacia Jerusalén, es decir, enrareciendo aún más el contexto del conflicto regional. Entonces, esa serie de posiciones, también la guerra comercial con efectos inmediatos para Europa, que sé que la vamos a estar abordando hoy. Entonces, todo eso hace prever un alto nivel de incertidumbre para la relación, en el marco de las relaciones transatlánticas. Ahora, esto que me estás preguntando específicamente sobre el efecto en términos de actores políticos, de correlaciones de fuerza o proyecciones de los políticos, realmente eso también se va a reflejar. Pero precisamente esta característica que te estoy diciendo, del nivel de incertidumbre que impone el marco de la relación transatlántica, nos convoca a los expertos, a los analistas, a basarnos sobre todo para identificar tendencias en cuestiones estructurales, problemas estructurales que inciden en la correlación de fuerzas de la Unión Europea y determinadas tendencias que se dan en el marco sociopolítico, al margen de características específicas que pueda tener este mandato de Trump, que no tiene que ser necesariamente una reedición de su anterior mandato en el marco de las relaciones transatlánticas. Entonces, estos problemas estructurales que enfrenta la Unión Europea se expresan en el orden político, por ejemplo, entre otros rasgos, por la coalición de gobiernos o la conformación de gobiernos con coaliciones muy heterogéneas, vulnerables, y que en el largo de su mandato tienden a determinadas crisis gubernamentales, coaliciones que llaman desde el punto de vista sociopolítico anómalas, porque a veces agrupan una serie de grupos políticos con agendas y programas diferenciados entre sí y solamente hacen alianzas de gobierno para ascender al poder. También desde el punto de vista social se percibe como tendencia política una exacerbación de sentimientos xenófobos, neofascistas, que también tienen una expresión en las correlaciones de fuerza y en los resultados electorales. Y por supuesto, algo que también pudiera ser un soporte, el ascenso de Donald Trump a la Casa Blanca, pero que viene siendo una tendencia desde el punto de vista político en la Unión Europea, es el fortalecimiento de fuerzas de nuevo tipo, fuerzas de extrema derecha, también con matices neofascistas, antiinmigrantes, movimientos antiinmigrantes y todas estas cuestiones que por supuesto ahora ganan un soporte con el ascenso
de Donald Trump a la Casa Blanca y además cómo ascendió. Es decir, Y es a lo que le temen los líderes tradicionales. Exactamente. Te propongo entrar en una materia más específica, Rainier. Más allá de décadas de cooperación política, militar, cultural, entre otras esferas significativas, Estados Unidos, Europa, la Unión Europea y Gran Bretaña, y la sitúo aparte porque recordemos que Gran Bretaña salió del bloque, pero se mantiene como un gran aliado y dentro de Europa, por supuesto, lógicamente, dentro de ese fenómeno que es el fenómeno europeo, mantienen una mayor relación bilateral de comercio e inversión del mundo. Ellos de por sí es la mayor relación como un bloque, como bloque. Incluso en su momento más álgido, recuerdo que tras la primera gran parte, la más complicada en 2021 de la pandemia de la COVID-19, llegó a ser de 1,2 billones de euros aproximadamente. O sea, que mantuvieron un nivel alto aún en su momento más álgido. ¿Se mantendrá, crecerá este elevado nivel de comercio e inversión entre ambas partes bajo este mandato de Trump? Y también siguiendo con este ámbito económico, ¿cómo influirá en las relaciones entre Estados Unidos y Europa este mandato de Trump? Sobre todo, la creciente guerra de aranceles, quise decir en este mandato de Trump, la creciente guerra de aranceles contra China, una gran potencia emergente. Y te uno a ambas cosas porque, por un lado, Europa podría ser el más perjudicado dentro de este triángulo de la discordia. No sé cuál será tu valoración. Sin duda es así. Hay que decir, no obstante, a estos costos que está teniendo para la Unión Europea seguir las directrices de la Casa Blanca en materia de política exterior, hay que decir que el impacto que está teniendo esa política, es decir, esa confrontación geopolítica liderada por Estados Unidos contra Rusia y contra China, tiene un efecto negativo para el proceso de integración de la Unión Europea en los ámbitos económicos, en los ámbitos de seguridad y en su posición, es decir, en la posición de la Unión Europea como actor global en el escenario internacional. En sentido general son impactos negativos. Hay que decir en ese sentido, para argumentar un poquito más, que la posición de la Unión Europea como actor global se ve relativamente disminuida a partir del conflicto en Ucrania, que exacerba la política de sanciones contra Rusia. En tanto, la posición esa de la Unión Europea, y se expresa también en una disminución, vale destacar, del peso del Producto Interno Bruto de la Unión Europea en comparación con China, con los Exacto. Estados Unidos. También se nota la Unión Europea más rezagada en términos de competitividad, sobre todo en temas de la revolución, lo que le llaman la cuarta revolución, tema tecnológico, tema de innovación, tema de los microchips, que también se ve a la Unión Europea más rezagada. Entonces, cuando unimos esos factores, pérdida de su peso en el Producto Interno Bruto global, pérdida de competitividad, pérdida de productividad, recientemente está retomando ahora la senda del crecimiento, pero que también lo llevamos. Y eso se debió fundamentalmente a que estos niveles, o la posición de la Unión Europea como actor global, responden en importante medida a los vínculos que tiene precisamente con las cadenas globales de suministros y de servicios que provienen fundamentalmente de China, número uno. Y número dos, por el acceso a materias primas en precios muy competitivos que provenían fundamentalmente de Rusia. De manera que esa lucha geopolítica que promueve, que lidera los Estados Unidos en contra de estos dos actores, favorece fundamentalmente la posición de los Estados Unidos, pero tiene como... Detrimento es total para Europa. Tiene como principal impacto el mayor costo, pudiéramos decir, para la Unión Europea. ¿Y crees que se agudizará ahora con el inicio de otro mandato de Trump? Yo pienso que, no obstante estos factores que estamos diciendo, Sí. la alianza transatlántica, que por ahí venía el sentido de tu pregunta al principio, va a mantener un carácter estratégico y sumamente importante en función de los intereses de los Estados Unidos. Los Estados Unidos necesitan de la Unión Europea y de esas posiciones, esa punta de lanza para contener la pujanza de la economía china y también la importancia geopolítica de Rusia, necesita y requiere de la Unión Europea. De manera que el objetivo, pudiéramos decir, de largo alcance, de mayor profundidad estratégico, sería contener a Rusia, a China, al propio tiempo que se debilita la Unión Europea, porque damos cuenta que la Unión Europea como actor global está adquiriendo una pérdida relativa de su autonomía estratégica en favor de los intereses norteamericanos. Y eso se expresa por los beneficios que ha tenido como exportador Estados Unidos de petróleo hacia Europa, Hacia Europa. exportación de armamento
Y por lo tanto podemos decir que, para cerrar la idea, que la Unión Europea, en las condiciones de un mundo multipolar y de esta confrontación geopolítica, acrecienta su dependencia desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista tecnológico de los Estados Unidos. Renier, te propongo irnos a una pausa. El tema es muy interesante, tenemos otras interrogantes para ti. Irnos a una pausa, atender al comentario que nos trae hoy nuestro colega Richard Ruiz, y al regreso volvemos acá con Rainier Pellón para seguir conversando sobre este importante y atractivo tema de cómo seguirá Europa con la entrada a la Casa Blanca nuevamente para una segunda ocasión de Donald Trump. Volvemos en instante. Amigos, les invito a analizar con mirada 2020 el tema en cuestión hoy en nuestro programa. El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en 2025 genera una mezcla de expectación y preocupación en Europa. A diferencia de 2016, donde la incertidumbre predominaba, ahora existe una comprensión más clara de su estilo de liderazgo y también de sus políticas. Aún así, 4 años adicionales bajo su presidencia despierta inquietudes sobre las relaciones transatlánticas y el impacto económico para la Unión Europea. Algunas interrogantes surgen. ¿Será un periodo de tensiones entre dos aliados históricos? ¿Cómo afectará a los asuntos comerciales? ¿Y qué de la guerra en Ucrania? Bueno, el auge de la ultraderecha imposibilita todavía más que los europeos se unan contra Trump en su segundo mandato. Para la mayoría de países europeos, incluyendo Alemania, la autonomía estratégica significa, en efecto, trocar la dependencia de los Estados Unidos por la dependencia de unos por los otros, y especialmente de Francia. Eso es lo que refiere el texto Europa no puede blindarse contra Trump, que les propongo. Es un análisis que está en el sitio alternativo El Salto. Lo podemos encontrar, por supuesto, en una búsqueda sencilla en internet, y se hace un análisis exhaustivo sobre el tema. Ahora, las relaciones con la OTAN y el compromiso de Estados Unidos con la seguridad europea son interrogantes cruciales. Una repetición de la desconfianza y la retórica crítica hacia las alianzas podría obligar a la Unión Europea a acelerar sus esfuerzos en materia de defensa y seguridad, quizás conduciendo a una mayor autonomía estratégica, pero también potencialmente a una mayor fragmentación dentro de la misma Unión Europea. En el citado material, en este que les propongo, pues Kudnani, el analista que aborda el tema, plantea que los estudiosos, los observadores, han sido incapaces de diferenciar entre la seguridad de los Estados miembros de la UE y los miembros europeos de la OTAN, por una parte, y la defensa de Ucrania, por la otra. Habrán de elegir entre seguir apoyando a Ucrania, incluso si los Estados Unidos amenazan con retirar su apoyo, y abandonar Ucrania a su suerte, exactamente lo mismo que dijeron que nunca harían. Así lo agrega este profesor de la Universidad de Nueva York. Ahora, en el ámbito económico, las expectativas son inciertas, pero con antecedentes concretos. Un segundo mandato de Trump significaría la continuación de políticas proteccionistas, incluyendo posibles aranceles a productos europeos. Esto podría afectar significativamente sectores clave de la economía europea, desde la agricultura hasta la manufactura. Sin embargo, también existe la posibilidad de que la experiencia de su primer mandato haya moderado un tanto su enfoque, aunque las señales hasta el momento no son alentadoras. Les propongo otro material que lo podemos encontrar en el New York Times. Aquí lo tenemos. Europa se prepara para Trump, la peor pesadilla económica se ha hecho realidad. Es el texto de Patricia Cohen, donde subraya que la profunda incertidumbre sobre las políticas del gobierno de Trump en materia de comercio, tecnología, Ucrania, cambio climático y otros asuntos podrían enfriar la inversión y el crecimiento. El inicio de una posible guerra arancelaria por parte de Estados Unidos, el mayor socio comercial y aliado más cercano de la Unión Europea y el Reino Unido, golpearía industrias importantes como la automovilística, la farmacéutica y la de maquinaria. Así lo agrega la especialista en este material. En conclusión, un segundo mandato de Trump presenta una situación compleja y llena de matices.
Si bien existen razones para la preocupación por la posible tensión en las relaciones transatlánticas y el impacto económico negativo, también existe la posibilidad de una adaptación y una búsqueda de cooperación en áreas específicas. Ese resultado final, pues dependerá en gran medida de las acciones concretas de la administración Trump y de la capacidad de la Unión Europea para responder de forma unida y eficaz. Con estas ideas vuelvo contigo y nuestro invitado Mejías. Muchas gracias, Richard. Seguimos acá con Rainier Pellón. Rainier, en su anterior mandato, Donald Trump insistió en que Estados Unidos no podía seguir teniendo sobre sus hombros una costosa responsabilidad económica para el sostén de la Organización del Atlántico Norte, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, y que los restantes miembros debían incrementar el nivel de gasto. Sin embargo, bajo la égida de Joe Biden, Washington no solo siguió siendo ese bastión financiero, sino que además erogó multimillonarios créditos y ayuda logística particularmente dirigida a financiar y potenciar la respuesta contra Rusia en su conflicto con Ucrania. ¿Insistirá Trump en su política de America First, América primero, y disminuirán tan elevados costosos gastos que han financiado esa guerra de Ucrania, o corresponderá el pedido de los socios europeos, en particular Francia y Gran Bretaña, de incrementar aún más la ayuda militar para mantener esa situación en Ucrania en detrimento de los intereses de los ciudadanos estadounidenses? O, digamos, precisará Europa repensar ese modelo de seguridad tal como lo sugirió el mandatario francés Emmanuel Macron. ¿Qué consecuencias podrían dejarnos estas situaciones previas a la entrada de Donald Trump a la Casa Blanca? Yo pienso que hay una matriz de opinión que es oportuno relativizar, y esa que además promueve la Casa Blanca, ¿no? Desde los distintos mandatos con distintos enfoques, pero se promueve. Y esta matriz de opinión que se pretende promover es que el conflicto en Ucrania y la intervención de los Estados Unidos para apoyar a Ucrania en contra de la invasión rusa ha tenido un costo elevado desde el punto de vista económico, y que ellos están haciéndolo por apoyar a Ucrania en contra de la invasión y todo esto. Pero ¿en qué me refiero con que hay que matizar esa matriz de opinión o esa línea de mensaje? En que ambos mandatarios, tanto Joe Biden como Donald Trump, tienen que de alguna manera responder a los intereses del complejo militar industrial norteamericano. Estas grandes sumas que se han dado de apoyo en la guerra de Ucrania o al gobierno ucraniano, en realidad tiene un gran beneficiario, que es ese complejo militar industrial norteamericano. Se dice que desde que comenzó el conflicto hasta la fecha, aproximadamente, y esto es una cifra que cambia continuamente, hay alrededor, es una cifra, 150.000 millones alrededor de capital que ha terminado en compra de armamento estadounidense. Es decir, cuando se da un fondo, cuando se da un crédito, es para comprar armamento norteamericano. O sea, que ese dinero viene para ese complejo militar de todas Exactamente. Hay que decir también que cuando se le dice o se le exige a Europa que tiene que aumentar los presupuestos en términos de seguridad y militares, que eso se dio de manera exponencial durante el gobierno de Biden. Y por supuesto, Trump va a darle una continuidad a ese tema de que se sigan incrementando los fondos y los presupuestos destinados a los asuntos de defensa. Hay que decir que cuando se exige a Europa, bajo el eslogan de que ustedes tienen que hacerse responsables de su seguridad, nuevamente hay un gran beneficiario que termina oxigenando la economía norteamericana y el complejo militar industrial norteamericano. Para tener otro dato más, aparte de este que te mencioné, más del 70% de la producción, es decir, de los armamentos de la seguridad europea, depende de la importación de los armamentos. Esa importación de armamentos viene fundamentalmente de los Estados Unidos, más del 70%, en países como Francia, Italia, Reino Unido. Es decir, que eso te da una idea de en qué medida ambas políticas se complementan. Esta de Trump, ustedes tienen que garantizar su seguridad, o yo voy a dar cifras millonarias para aportar. Las acciones, cuando uno estudia, bueno, cómo se han comportado las acciones de las principales productores de armamentos norteamericanos en los últimos años a partir de la guerra en Ucrania, pues esas acciones se han multiplicado en términos de sus valores, producto del gran negocio que ha constituido la guerra. Si esto lo extendemos a la esfera energética, nos damos cuenta que también
el propósito norteamericano de extender y dilatar ese conflicto al máximo, haciendo dejación de posibles mesas de negociaciones o de pactos determinados en la esfera político-diplomática, responden también a un interés geopolítico, pero también a un interés económico. Y otro ejemplo lo veníamos mencionando anteriormente en la esfera energética. Al lograr romper ese vínculo, esa dependencia, esa interdependencia que existía entre Rusia y el mercado europeo en temas energéticos, ¿quién se convirtió en un principal proveedor de la energía y del gas a Europa? Los Estados Unidos, a un precio que no es más competitivo que el de Rusia, que ha tenido también el principal costo para las economías europeas y que se refleja en un proceso incluso de desindustrialización. ¿Para dónde van esos procesos productivos que antes eran muy competitivos desde Europa con el petróleo ruso? Para los Estados Unidos. Es decir, que tiene otro efecto colateral, además de ese proceso de desindustrialización en Europa, que muchos de los capitales se fugan hacia el mercado norteamericano. También contribuye de alguna manera a la valorización del dólar. Es decir, que desde el punto de vista geopolítico, por eso te decía, a la vez que contienes y rodeas desde el punto de vista de seguridad y militar a Rusia y contienes el comercio con China, debilitas a Europa y lo conviertes en un actor de más dependiente, más subordinado en detrimento de Europa, pero también en favor de tus intereses geopolíticos y de tus intereses económicos. Eso se refleja en el plano de la seguridad. Y podemos esperar para el mandato de Trump, sin duda, que de hecho ya hay un compromiso de varios de los actores más importantes dentro de la Unión Europea de aumentar sus presupuestos de defensa y con eso la militarización, la securitización de la política exterior o de esos elementos dentro de la política exterior europea como instrumento, podríamos decir, protagónico o más importante. Sí, un rol más protagónico. Un rol más protagónico. Bueno, Rainier, mi última pregunta se deriva de todo lo que ya hemos intercambiado. ¿Provocará entonces la llegada de Trump a la Casa Blanca que los líderes europeos decidan atender bilateralmente sus relaciones con Trump, ya no a nivel de bloque, sino de forma bilateral, por encima de esos intereses comunitarios, sobre todo a partir de todo esto que me has dicho, digamos, buscar acuerdos por separado, en diferentes órdenes? ¿Provocaría esto una dispersión e incluso, hay algunos analistas que así lo dicen, divisiones dentro del propio bloque comunitario europeo? Coincido que sí, pienso que sí. Estamos hablando, varios expertos también catalogan a la Unión Europea de un gigante económico y de un enano político. ¿Y a qué responde esto? Que dentro de los rasgos estos estructurales del proceso integracionista europeo se encuentra que la escasa cohesión política y económica entre sus Estados miembros. Y esa escasa cohesión política y económica hace que ellos se proyecten en el escenario internacional de manera fragmentada, de manera dividida. Esto hace que la Unión Europea también en materia de política exterior y de seguridad sea más vulnerable a las presiones, a la influencia de actores externos, porque se apoya en la política de bilateralización de las relaciones con los Estados miembros, no así con Bruselas, que representa el ente de la Unión Europea y los consensos políticos de la Unión Europea. De manera que cuando la política o la administración de Donald Trump quiera imponer determinada lógica dentro del proceso de integración europeo, que continúa esta brecha de beneficios que veníamos mencionando, pues seguramente va a apelar a la escasa cohesión política dentro de sus Estados miembros para defender sus propios intereses. Claro. Y en ese sentido va a buscar a los aliados más fieles, más, pudiéramos decir, pro-estadounidenses, para tratar de imponer determinadas agendas en pos de su interés. Por eso el tema de la cohesión política va a ser una latente en próximos análisis y que tiene mucho que ver con la historia de la Unión Europea. Yo te decía, después de la ampliación, después del derrumbe del cambio socialista, la cuarta ampliación que viene a partir del 2004 y culmina en el 2007 con el ingreso de Bulgaria y Rumanía, ese efecto de la escasa cohesión política y una proyección poco cohesionada en materia de política exterior se va a hacer mucho más visible. Y eso, por supuesto, que va a ser explotado en importante medida por la administración Trump de cara al futuro. Prácticamente me has estimulado a ya soltar la idea de que vamos a tener en cuenta que nos falta hablar un poquito más de este proceso europeo y por supuesto te tendremos en cuenta para ello. Muy agradecido por habernos acompañado acá en Mundo 2020 con este tema tan importante como es lo que podría generarse en Europa a partir de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca por segunda ocasión. Volvemos en instantes para despedir nuestro programa. Un placer. Con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, el mundo se prepara para vivir nuevas turbulencias. Europa no es inmune a esto. Bruselas y Londres, porque recuerden que ya el Reino Unido no integra la Unión,
viven abrumados por incertidumbres en torno a qué escenario enfrentarán cuando el mandatario estadounidense disponga sus nuevas políticas en materia de comercio, tecnología, cambio climático y defensa. Para Karsten Brzezinski, economista jefe del banco neerlandés ING, la peor pesadilla económica de Europa se ha hecho realidad. Y no duda que una cadena de acontecimientos adversos pueda empujar a la eurozona a una recesión en toda la regla mientras avance el año 2025. La libra esterlina, el franco suizo y las coronas danesa, islandesa, sueca, noruega y checa, entre otras, atentas, que todo es posible. Me quedo con una frase reciente de la primera ministra italiana Giorgia Meloni. No preguntes qué puede hacer Estados Unidos por ti. Pregunta qué debe hacer Europa por sí misma. Europa debe encontrar un equilibrio. Sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Será? Nos vemos en nuestra próxima entrega aquí en Cubavisión Internacional.